Señores, nosotros vamos a tratar con el licenciado, con Carlos, de llevarles a ustedes las diferentes versiones que han surgido después del día 18. Hoy estamos a 22 de febrero, 4 días después de las elecciones municipales. En el día de hoy, el presidente Abinader tiene 1.284 días en el poder. Le restan 176 hasta agosto 16, que le entrega al que gane o continúa él mismo. También para las elecciones de mayo solo restan 87 días. Nosotros queremos darle lectura a 3 trabajos. Uno es nuestro, uno es de Miguel, del periodista y amigo Miguel Guerrero en las redes, y otro es algo que nos envió Ramón Victoria. Ramón Victoria nos manda un análisis de él. El nuestro dice así: la abstención. Hay que dejar de decir que la gente no acudió a votar a las elecciones de medio tiempo. Tenemos baja participación debido a que mucha gente no vota porque no le da la gana. No quiere y no le gustan los candidatos. Percibe a la política como una actividad de oportunismo. A esto se le conoce como desafección a la política. Se muestra el enojo absteniéndose de participar porque las expectativas han cambiado. La gente quiere otra oferta, quiere otro comportamiento y no aprueba el quehacer político, lo que pone la China agria porque les resta legitimidad al proceso electoral y lo cuestionan. Los políticos, sobre todo de la oposición, tienen que evaluar su accionar y analizar las razones que han desilusionado a la gente. Eso es lo que nosotros mencionamos con respecto a la abstención, que luego fue ligeramente corregido por la Junta cuando dio los números y uno reflexiona y dice: caramba, de los 8 millones hay casi 1 millón que no se tenían que tomar en cuenta porque son los que viven fuera del país. Entonces, todos los números había que contarlos en base a 7 millones. Un poquito más de un 40 y tanto %. Tenemos que la participación en el 98 fue de 53%. En el 2002 fue igual. En el 2006 fue de 52%. En el 2002 de 57%. En el 16 la participación, no la abstención, de 53. En el 20, en la pandemia, fue de 49 la participación. Y ahora fue del 52 la participación. La abstención. No la abstención, no la participación, es decir, que hubo un 40 y tanto de abstención. Okay. Es decir, que no ocurrió nada extraordinario de lo que ocurre siempre en esas elecciones. Le dimos lectura a lo ahora. ¿Cuáles son 2 reacciones que han tenido? Por ejemplo, en el caso de el señor Victoria, dice: con todo y la abstención de poco más de un 50, que no es así, fue menos de un 50. Sus resultados son un anticipo inequívoco de lo que va a ocurrir en las presidenciales de mayo. Él es muy categórico.
Dice así, no existe forma humana, en política eso no se puede decir, No, claro. que haga predecible un resultado diferente al que acabamos de vivir. Está diciendo que se va a repetir lo mismo en mayo. Sí. La proclamada desaparición del sistema de partidos es una quimera hija de la imposibilidad de lograr una derrota del PRM desde la derecha más conservadora. Alentar el desgaste del partido de gobierno sin que quede claro la existencia de una alternativa más progresista solo terminará por prolongar el control del PRM sobre los órganos de gobierno por un periodo más o menos largo. No me es previsible el cataclismo inmediato en el sistema de partido, mientras el PRM cuente con los elementos de perpetuación y alternancia que exhibe entre sus filas. Mientras se pretenda desplazar del poder al PRM desde una agenda propia de la derecha más conservadora, es obvio que tendremos al PRM en el poder por largo tiempo. Parece que el señor Victoria es un seguidor claro del gobierno. De igual manera, apostar a un gran vacío de poder como consecuencia de la crisis del sistema de partidos, que es más propia de los partidos de la oposición que de partidos de gobierno. Es una forma de ignorar que las 2 décadas de poder que tuvieron el reformismo y el PLDismo, cada uno en periodos diferentes, es enteramente posible que se repita con el PRM en unas condiciones más factibles. Para asegurar la continuidad de Estado en el modelo de democracia que nos gastamos, nos hace falta un partido como el PRM, con sólida voluntad de poder y algún Lajara Burgos que le haga el coro. Eso hay que recordar qué papel hizo el almirante Luis Homero Lajara Burgos cuando Balaguer fue solo a unas elecciones y él creó un partido de oposición que le hizo el coro. Los tiempos por venir dirán la última palabra. Creo que habrá PRM por mucho tiempo. Eso es lo que dice este señor. Entonces, tenemos una versión nuestra sobre la abstención. Tenemos esta lectura de este señor que claramente es un seguidor del PRM y en otro orden totalmente diferente que nos visualiza una situación con posibilidad de una alianza. Miren lo que dice el periodista Miguel Guerrero. Miguel Guerrero hay que sacarle su comida aparte porque su permanencia de más de 50 años en periodismo le da la vigencia y la autoridad para decir cosas. El binomio Abel Martínez-Omar Fernández en primera vuelta auspiciaría la reconciliación y haría más competitiva las presidenciales de mayo, evitando así a la alianza opositora una derrota en el Distrito Nacional, como ya pasó en las municipales, por cuanto su candidato a la senaduría no tiene todavía la dimensión política que exige ese cargo, y en la vicepresidencia podría crecer y dejar de ser visto como un hijo de papá, o el heredero de un legado cada vez más cuestionado. El problema que tranca el camino a esa reconciliación es el cuello de botella que la impide. No reconoce la brutal realidad de las votaciones de octubre del 2019, mayo del 20 y febrero de este año. Al joven Fernández le convendría comenzar a caminar solo y dejar atrás las muletas que lo sostienen, porque no estarán siempre disponibles. Bien, esas son las 3 versiones con respecto de 3 formas de ver las cosas diferentes. Ahora, cada día
aparecen elementos diferentes. Lo primero es que las municipales tienen un componente individual de localizaciones geográficas. No es lo mismo una campaña nacional que una campaña en una ciudad o en un pueblo. No es lo mismo. El arrastre ya no es tan fuerte y tenemos muestras, a veces lamentables, de resultados que quedaron muy cerca. Y tenemos el caso de San Juan, de Dajabón, de Santo Domingo Este, de Los Alcarrizos y de Santo Domingo Oeste, que cada uno tiene una razón diferente del triunfo. Hanoi, señores, los pueblos son maduros. Uno menosprecia a veces al votante. Es un voto. No. Una persona que haya pasado a las 3 organizaciones políticas, la gente lo toma en cuenta. Ella está, con mucha razón, habiendo sido una buena alcaldesa, echando chispa con la población de San Juan. Mal agradecido después que dice, pero tú no puedes pretender que tú, para donde tú te vayas, todo el mundo te va a seguir. ¿Verdad? Si tú hiciste una buena gestión, yo entiendo que la gente lo va a entender donde quiera que te pongas. Nosotros pusimos aquí ejemplos de funcionarios del gobierno que su mejor prenda para exhibir es su gestión. Personas que no se postularon y que son reconocidos y valoraron bien porque están trabajando bien. Entonces, el caso de Francisco Peña y de Junior se fueron a organizaciones que le brindaron un apoyo que ellos no tenían. Dejaron el PRD y se fueron al gobierno. Lo mismo que hizo el PRM, dejó el PRD y hizo un partido de gobierno. El caso de Dio Astacio y de... Señores, el presidente de la República le metió el brazo a esos 3 municipios. En el caso de Santiago, que hasta se le ha pedido a Abel que renuncie, yo les pido que reflexionen. El gobierno y el sector privado en Santiago le hicieron una ciudad paralela que no tenía nada que ver con él. Construyeron una ciudad. Yo le digo que es una ciudad-estado, porque si Santiago siempre fue una ciudad que se comportó como quien aportó los presidentes en este país, esta vez el gobierno invirtió en una serie de obras y no se conformó con un monorriel, no se conformó con un metro, no se conformó con una circunvalación, no se conformó con una casa de mujeres. Señores, convenció a los 3 empresarios más poderosos de Santiago que se sumaran a la reconstrucción de Santiago. Cuando hace 1 mes y medio fuimos a la inauguración de una planta de prefabricados de Estrella, nos encontramos que en el patio estaban todos los prefabricados
Dice, ¿de qué es eso? De un monorriel en Santiago. Abel no podía competir con eso. Y si todo esto fuera poco, Manuel Estrella coopera con el engrandecimiento de Santiago. Mícalo Bermúdez, que tenía un contrato en el pasado, revive el contrato, se compromete con el presidente a terminar la entrada de Santiago. Y vayan y miren la entrada de Santiago. Que el gobierno, sin hacer erogación de dinero, él se comprometió a hacerlo de su cuenta, como buen contratista, ¿verdad? Y una situación que fue coincidencial, pero yo no creo en coincidencia. Un empresario que siempre ha estado en bajo perfil y que quizás es el líder de los concesionarios aquí, uno de los poderes económicos más grandes que tenemos en el sector privado, que es el representante de la General Motors en República Dominicana, el señor Miguel Barletta, que además construyó con González Cuadra el Ágora Mall, pues se embarcó a hacer lo mismo en Santiago, en la principal esquina. Entonces, Abel Martínez no podía competir con el gobierno y el sector privado que se propusieron a convertir Santiago en una ciudad que en algunas cosas supera a la capital. Gracie de la Cruz buscó los gastos y calculó que el gobierno ha gastado más en Santiago que en la capital dominicana. Entonces, que dejen de estar hablando de que Abel fue una gran derrota. No, se propusieron eso y nosotros no sabemos. Mire, hay algunas sustancias que nosotros quisiéramos estudiar. Yo creo que Andrés Terrero, que es un contador experimentado, nos puede hablar de esas dos medicinas, aunque él no sea médico, porque son medicinas económicas. Una es, ¿cómo se llama la pastilla que le dio Luis Abinader a Guido, a Ramón Albuquerque y a Farideh Raful? Esa es una. Y la otra es, ¿cómo se llama la pintura o el baño en que se ha sumergido Luis Abinader, que es impermeable? A Luis no se le pega nada. Se mete, parece que lo metieron en una... No se le pegan la cosa a los otros. En anticorrosivo, una cosa así. Y quiero que tú sepas que él es el jefe de este país y de los detalles también, de todo. Cuando a él le hablan del ministro de Educación, culpan al ministro de Educación, pero ¿quién lo puso y quién lo mantiene? Entonces, señores, la política es complicada. Nosotros tenemos un panorama nuevo en el que luce que puede haber un pacto nacional para eliminar las elecciones de mayo y así no gastamos. Proclamamos a Luis Abinader de nuevo presidente, pero resulta que ¿qué tú vas a hacer con dos personas que se han ganado la derrota? Porque si aquí hay dos personas que para lo único que han trabajado es para perder, es Leonel Fernández y sobre todo Danilo Medina. ¿Cuál es la razón por la que esas personas no se ponen de acuerdo? Porque tú me engañaste en las primarias. Y si yo hubiese sido el candidato del partido, hoy fuera el PLD
gobierno. Pero tú querías manejar al candidato y pusiste a tu penco. Eso es lo que dice la gente. Pero, ¿por qué no hacerlo después? Porque corregir es de humano. No. Y si a mí se me ocurre hacer un guión para una película de ciencia ficción, vuelvo y repito, ficción, de algo que no ocurrió nunca, ni que va a ocurrir. Yo quiero ver a Luis Abinader. Mira, Luis, tú sabes que el PLD tiene una estructura que no pierde unas elecciones. Danilo Medina no pierde unas elecciones con el poder, con sus conocimientos y con el Partido de la Liberación a que yo presido. ¿Sabe quién es que está hablando, verdad? Danilo. Leonel. Dice, y entonces dice, la única forma de que ustedes ganen la tengo yo, dividir el PLD. Te voy a dividir el PLD y te voy a hacer presidente de la República. ¿Y cuáles son tus condiciones? Número 1, persigue y debarata al PLD de Danilo. Déjame tranquilo a mí. Número 2, facilítame el 24. Número 3, si no quieres facilitarme el 24, porque yo sé que la reelección es difícil evitarla, facilítale el camino a mi hijo Omar. Entonces yo te digo, pero Luis le cumplió, porque persiguió al PRD, al PLD de Danilo, no se echó ese muerto arriba y se lo dejó a la independencia del cosa, no tocó a Leonel y puso a Moreno a perder con Omar. Le cumplió. Ahora, eso fue aquella vez. Esa es la parte de la película que yo me estoy inventando. Ahora, Leonel, pero yo puedo ser presidente. Si hay una reunificación de lo que tú dividiste, sí, de lo que yo dividí. ¿Y cuál? O yo presidente y Abel vice. No, Danilo, no me gusta. Cuéntame otra de vaquero. O ponle a tu hijo a Abel. Eso no le va a ganar a Luis. Entonces están entrampados. La Junta ayer, ya esto no es ficción, prorrogó el plazo para hacer alianzas y el PLD y la Fuerza tienen tiempo para repensar. Y yo voy a decir una cosa, no se van a unir, porque si se unen van a perder como quiera. Porque ya Luis es más grande que ellos dos juntos, en primera y en segunda vuelta. Y si no se unen, le va a quedar el San Benito de que si se hubieran juntado, hubieran logrado una segunda vuelta. Tan jodido como quiera. Tan jodido como quiera. Entonces, como es una situación nueva, en algunos casos, la tensión no es nueva. Yo creo que nosotros tenemos lecciones y yo quiero presentárselas a Andrés. Número 1, unas primarias en diciembre, unas municipales en febrero, unas elecciones generales en mayo y una posible segunda vuelta. Es demasiado carga electoral para un país pobre. Yo creo que tenemos que repensar en esas 4 cosas en tan poco tiempo.
algo se debe fusionar. Esa es una. Número 2, yo creo que el transfugismo debe de quitarse ya como una violación a una ley, porque el presidente del PLD se fue e hizo un partido nuevo en medio de unas elecciones. El presidente de 20 años de un partido se hizo, y todo el mundo se va para donde le conviene. Y la mayoría de los que se fueron con el gobierno en estas elecciones ganaron, porque parece ser que está prohibido joderse. Está prohibido joderse. Aquí todo el mundo busca lo que le conviene. ¿Qué lección nosotros podemos aprender sin atropellar a nadie? Porque según nuestra organización, en mayo hay elecciones. Puede ser que estas elecciones incidan, pero puede ser que no. Yo voy, me van a dar una boleta con Abel, con Leonel y con Luis. Y yo voto y no voy a pensar de que qué pasó en febrero. No, yo voto por el presidente que yo quiera y por el senador que yo quiera y por el diputado que yo quiera. Doctor, yo creo que lo primero es algo que usted dijo en todo este comentario. Nada es previsible. Nada es previsible en política. Nada. Lo último que usted dijo prácticamente fue que no se hagan elecciones. Pero hay que hacer elecciones obligatorias. Porque primero el Congreso está sin elegirse. Lo otro, yo sé que eso es ciencia ficción. Pero el presidente de la República aprendió y estudió para ser político y ha ejercido la política quizás mejor que los políticos de larga data. Porque cuando se grita de que se robaron las elecciones, por ejemplo, usted dice, ¿quién fue que no votó? El gobierno dominicano hizo, y el Partido Revolucionario Moderno hizo su papel. Hizo lo que tenía que hacer, llevar a la gente a votar. Y eso no es ningún pecado. Hay que llevar a la gente a votar. Usted puede buscar los recursos que usted quiera para llevar a la gente a votar. Lo que es pecado es, y es pecaminoso, es hacer malas artes en la política. Obligar a la gente a cambiar el voto. Y hubo de todo de eso, de un lado y de otro. Y en esa parte, doctor, que los políticos ahora dicen, nosotros no sabíamos ni propusimos eso, ni planificamos eso. Lo han dicho los diferentes líderes. O sea, si alguien compró voto, o si alguien andaba con dinero comprando voluntades, nosotros no lo apoyamos como partido. Pero pueden hacer algo los partidos. Hay muchos videos en las redes sociales, muchos videos de personas de ambos, de la oposición y del gobierno, donde habían acciones de compra de votos, que esas acciones se pueden identificar en los videos. ¿Quiénes son? ¿Qué deben hacer los partidos? Buscar a esa gente, hacer un expediente y entregárselo como un delito electoral. Que lo hagan los partidos. Porque si todo el mundo quiere que eso se pare, vamos a comenzar a trabajar todo en eso. Presenten a su gente, cada uno de los partidos, entréguenlo con una acusación formal como delito electoral al fiscal electoral que tenemos en el proceso. Ahora, ¿qué hizo la oposición o qué no hizo? Bueno, dicen que no había recursos, pero no necesariamente no lo había, pero dejaron a la gente que fuera a votar, porque a ellos se les olvidó cómo se hace eso. En San Juan de la Maguana, que es el ejemplo y es la lección aprendida, o la lección que tienen que aprender, se votó.
y Félix Bautista salió airoso con su gente, pero porque él se preparó para ganar las elecciones. Y es lo que tienen que hacer los otros, todos, prepararse para ganar las elecciones. Pero como no es previsible, no se sabe lo que va a pasar. En realidad, lo que sí está claro y es lo que el doctor dice es que si no hay alianza va a ser muy difícil. Difícil, no que no se pueda. Pero el gobierno también va a hacer su tarea. Abinader va a hacer su tarea. Y la ha hecho. ¿Quién no votó? Los partidos tienen los padrones. Y saben quién no votó. Y saben por qué no votó. Que hay una abstención inducida. Es posible. ¿Por qué? Porque la gente no es consciente. La gente, ¿qué me van a dar? Que a la entrada de los colegios electorales, todo el mundo lo vio, que había gente entregando una tarjetica con una foto. Mira, este que hay que marcar. Un chivo ¿por quién tiene un chivo. Un chivo. Eso estaba ahí. Y los observadores no lo vieron. Lo vieron. Y los delegados de los partidos no lo vieron. Bueno, había más delegados del PRM que los otros, pero lo vieron. ¿Pero qué hacen? ¿Qué se puede hacer? Si los observadores no lo hacen y la misma Junta Central Electoral no hace nada, para un político va a ser más difícil hacerlo. Ahora, si esas son las cartas, si es con eso que hay que jugar, todos tienen que aprender a jugar a esas cartas. Pero, ¿qué abstención de un 53%? ¿De un 60% de alguna gente? Nadie puede justificar eso, ningún partido puede decir, no, yo perdí porque la gente no fue a votar. Bueno, porque no fue a votar porque usted no lo llevó a votar. Hay que llevarlo a votar, lamentablemente así. Hay un por ciento mínimo de gente que tiene conciencia de su derecho y deber ciudadano y voy a votar. Pero hay otros que no, ahora yo estoy aquí que me vengan a buscar y si me dan 200 pesos no voto. O si me dan una estufa no voto. O si me dan una comida no voto. Ese es el voto inducido que habla la gente. Ahora, doctor, no creo que va a haber alianza, doctor. Yo pienso que quizás, en la opinión mía, ¿verdad?, el PLD irá solo y la Fuerza del Pueblo irá solo. Quizás con el PRD aliado, quizás. Pero la alianza va a ser muy difícil en el rescate RD completo. Pero esa es la única posibilidad que tienen de poder enfrentar al poder. Es la única posibilidad. Si no la hay, bueno, pues vamos a trabajar para que algunos candidatos se hagan diputados, senadores, y evidentemente que el gobierno, el PRM, tendrá una amplia mayoría en el Congreso, que eso es peligroso para la democracia, lógicamente dependiendo quién es. El presidente esté manejado muy moderadamente en todo su accionar y quizás no podemos pensar que sea diferente cuando tenga ese poder absoluto en el Congreso, que puede hacer eso, doctor, que usted dice, de modificar las elecciones y modificar otras cosas en la Constitución de la República, con un poder a su mano. Es un gran reto para el PRM porque tiene la mayoría aplastante de las sindicaturas. Entonces no tendría excusa para no hacer las cosas que hay que hacer en los pueblos y en los municipios. Ese es un gran reto que tiene, pero el presidente ha manejado recursos y ha dado recursos para hacer cosas. ¿Dónde llevaron los recursos? Donde el presidente entendió que había que llevarlo a hacer cosas para ganar las elecciones. Estuvimos diciendo como comunicadores muchísimo tiempo que el presidente, que el dinero no se usaba, que sobraba el dinero, pero estaban planificando porque entendieron y aprendieron cómo se hace la política. Y eso es lo que hay que hacer. La oposición, que sepan que no lo hizo bien, que dejó a la gente sola, que quizás no llegaron la logística, como dice la gente, no llegó a tiempo, o que lo recibieron se la cogieron. Todo eso es posible. Y los políticos lo saben, y saben quiénes son la gente que están disponibles para acogerse los recursos. Pero el PRM hizo su tarea. E incluso, cuando votaron temprano, hicieron un video y se lo pusieron a la gente. Ya yo voté, votó el presidente, votó Carolina, votó Fellito, votó fulano, te toca a ti ahora, vete a votar. Y lo pusieron en las redes. Y muchas cosas más. Pero los demás estaban sentados tranquilos esperando porque las encuestas decían que el PRM iba a aplastar. No lo decían las encuestas, pero no lo creían.
porque había otras encuestas que decían lo contrario. Pero el doctor dijo aquí, Panorama se llama el periódico. Mira, vamos a dejarlo ahí y lo hablamos. Y salieron casi igual, de verdad. Entonces no es un tema de abstención, había que ir a votar para cambiar eso. En la suma de todo, son 300.000 votos la diferencia entre el PRM y la oposición. Y muchas alcaldías se perdieron porque no fueron unidos. Pero eso se puede revertir en una campaña de presidencial, claro que sí. Son diferentes, no se arrastra. Pero además, doctor, hay un error conceptual. Eso te digo, eso es para que los políticos lo discutan. El presidente Fernández va a hablar hoy. Lo que se acordó, creo yo, lo que yo leí que se acordó fue que quien tuviera en las elecciones presidenciales, que van a ser en mayo, el candidato o partido que quedara en tercer lugar apoyaba al de segundo lugar. Si había segunda vuelta, si hay esa oportunidad. Pero las elecciones municipales no son las que tienen que determinar eso, porque los candidatos a la presidencia no están participando. Entonces, a eso, lógicamente, hay mucha gente que quiere hacerlo entender, pero no es así. Es en las elecciones, en la primera elección, o sea, si hay una segunda vuelta, o sea, el PRM no se va en primera vuelta y no se va, entonces quien quede en tercer lugar de los tres partidos apoyaría al segundo, que es lo que siempre se hace, pero aquí en este caso era porque hay una posibilidad de que el PRM se lleve la victoria, entonces vamos a unirnos y vamos ahí a poner ese punto. ¿Quién apoya a quién? No en las elecciones municipales. Pero ese acuerdo no incluía al gobierno. No, claro que no. Entre el grupo de los tres partidos. Claro que sí. Sí, pero si no hay segunda vuelta no tendría sentido pero eso, el acuerdo. Pero eso está discutido, eso es una posibilidad que existe desde el primer día. Bueno. Esa posibilidad existe Tenía que siempre. ocurrir una primera vuelta. Correcto. Tenían que unirse antes. No. Podría decir, bueno, si vamos separados en esa primera vuelta, puede ser que el partido no llegue a ganar a 50% más uno. Hay algunas encuestas que dicen eso. Inclusive la encuesta de Gallup había dicho que el presidente tenía 49%. Si el presidente de la República no pasaba el 50% más uno, entonces ahí funcionaba ese esquema. Tú no puedes jugar al deterioro del contrario, tú tienes que jugar claro que no. a tu crecimiento. Claro que sí. Y entonces eso ahí, cuando tú viste que la suma de los dos partidos, de los tres partidos, son menos que lo que obtuvo en 300.000 votos. Entonces tiene que ver ¿cómo se llama? Correcto. Y es verdad, doctor. Y la abstención se supone que va en proporción a todo el mundo. Posiblemente, pero no es previsible, ¿eh? O sea, hay cosas que pueden cambiar, doctor. Que sea candidato, vamos a suponer, a ver, que sea candidato de Leonel. Todo es posible. Todo es posible. Ahora, ¿quién genera más? ¿Quién es? Quizás eso es lo que tienen que ver los dos líderes. Los líderes del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Con la intermediación de Miguel Vargas Maldonado, que ha sido un orquestador y que no está aspirando a ser presidente de la República. Él está apoyando a que esa alianza se dé para competir quizás en mejor igualdad de condiciones, en mejor igualdad de condiciones. Pero la posibilidad de que el PRM gane están ahí ahora mismo, ¿eh? La percepción dice eso, ¿eh? La percepción dice eso. Ahora, eso no es determinante. Vamos a ver. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado.